Papá, ¿puedo tocar el timbre esta vez? Preguntó Matías, mi hijo de 8 años, con esa emoción pura que solo un niño puede sentir en Navidad. Claro, campeón, adelante, le dije mientras lo ayudaba a subir el último escalón cubierto de nieve. La pequeña Alma, de 6, sostenía con fuerza mi mano, mirando con ilusión las luces apagadas del porche. Tenía puesto un gorro de lana rosa con orejas de gato que su madre le había tejido antes de marcharse de nuestras vidas para siempre. Llevábamos semanas esperando este día. Yo había preparado cada detalle. Había comprado galletas de jengibre en la panadería favorita de mamá, envolví los regalos con papel dorado y hasta conseguí el chocolate caliente que solía preparar ella cuando éramos pequeños. No teníamos mucho dinero desde que me despidieron de la oficina de contabilidad en octubre, pero esta visita era importante para mí. Necesitaba sentir que aún formábamos parte de algo. Que todavía teníamos una familia. Matías presionó el timbre. 1, 2, 3 toques. Pasaron unos segundos. Entonces se movió una cortina en la sala. Vi el rostro de mi madre aparecer entre las persianas. Nos miró durante un largo instante. Su expresión era difícil de leer, ni sorpresa, ni alegría, ni molestia. Solo, indiferencia. Luego, lentamente, se abrió la ventana, pero no la puerta. El aire helado hizo vibrar su voz. Hoy no es un buen día, dijo. No me miró a mí, sino a algún punto del cielo gris detrás de nosotros. La nieve no se va a limpiar sola. No estamos celebrando nada. Y, sinceramente, ¿quién nos mandó a venir tan temprano? Matías parpadeó, confundido. Alma apretó más fuerte mi mano. Pero, trajimos las galletas que te gustan, abuela, dijo con su vocecita temblorosa. Mi madre suspiró, cerró la ventana sin decir una palabra más y desapareció detrás de la cortina. Durante un momento, me quedé ahí parado, con el corazón apretado. Mi propio reflejo en la ventana me devolvía la mirada de un hombre que ya no sabía si era bienvenido en la casa donde creció. ¿Por qué no quiere vernos?, preguntó Matías. No supe qué decir. No sabía si era peor mentirles o decirles la verdad, que a veces la familia no duele cuando te grita, sino cuando finge que no estás. Vamos, les dije finalmente, respirando hondo mientras tomaba sus manos. ¿Qué les parece si celebramos con pizza? Hay un lugar que abre aunque caiga nieve. Nos dimos vuelta. No miré atrás. Lo que no sabía era que ese momento era apenas el comienzo. Porque 2 días después, mientras ponía orden en las facturas del mes, sonó mi teléfono. Era mi padre. No preguntó cómo estábamos. No deseó feliz Navidad. Solo gritó. ¿Por qué el casero dice que no recibió el pago del alquiler? Volvimos a casa en silencio, con los pies fríos y las manos vacías. Matías no volvió a preguntar por su abuela, y Alma dejó de hablar después de unos minutos. No quise forzarles una sonrisa. A veces el dolor necesita su espacio para respirar. Pedimos una pizza familiar con doble queso y la comimos sentados en el suelo del salón, envueltos en mantas. Les puse su película favorita, pero mientras ellos reían con los pingüinos bailarines en la pantalla, yo solo podía pensar en la voz de mi madre cerrando aquella ventana. No estamos celebrando nada. Qué conveniente. Mi familia siempre fue buena para esas frases vacías que pretenden sonar razonables pero esconden desprecio. No fue la primera vez. Solo fue la más directa. Desde que mi exmujer se fue hace 2 años, necesito reencontrarme, dijo antes de marcharse con su instructor de yoga, todo lo sostuve yo solo, escuela, ropa, comida, afecto. Pensé que mis padres me ayudarían al menos emocionalmente, pero lo que recibí fue silencio, o peor, quejas. ¿No puedes pedirle ayuda a la madre de los niños?, me preguntó mi padre una vez, como si no supiera que ella ahora vivía en otro país con un nuevo apellido. A lo mejor deberías buscarte otro trabajo. Ese tuyo no da para mucho, ¿verdad?, añadió mi madre, sabiendo perfectamente que yo trabajaba 12 horas en un taller mecánico desde que me echaron del banco. Y sin embargo, cada vez que tenían un problema, ¿a quién llamaban? Cuando la caldera se rompió el invierno pasado,
Fui yo quien pagó al técnico. Cuando Jacob, mi hermano menor, se metió en problemas con una deuda de juego, ¿quién les prestó dinero a mis padres para cubrirlo, con la condición de que no le digas a nadie? Yo. Ellos nunca preguntaban cómo estaba yo. Pero sí sabían exactamente cuando necesitaban que yo hiciera de salvavidas. Durante años fui la sombra silenciosa que aparecía cuando había que resolver algo. Pagaba las facturas del gas cuando ellos olvidaban. Llevaba a mi madre al médico cuando mi padre estaba cansado. Cubría parte del alquiler de su casa, incluso cuando ya no vivíamos ahí. Me decían que era por amor, que eso era ser familia. La ironía es que, cuando me separé, no me ofrecieron un sofá donde dormir. Me prestaron una cuna vieja para Alma porque ya no la usamos y un avísanos si necesitas algo, que se evaporó en el aire como el vapor del té que mamá tomaba mientras yo contaba las monedas para pagar la comida. Ese diciembre había sido especialmente duro. Me atrasé 2 semanas en el pago del alquiler porque tuve que llevar a Matías al dentista por una muela infectada. Sabía que mis padres no lo sabían, hasta que llamaron 2 días después de Navidad. ¿Por qué el casero dice que no recibió el pago del alquiler?, gritó mi padre sin saludar. Me quedé mudo unos segundos. ¿Y por qué lo llama a usted? Porque sigue mi número en los papeles antiguos, gruñó. Y ahora tengo que aguantar sus reclamos. No preguntó si estábamos bien. No preguntó si necesitábamos ayuda. Solo se quejó de que le incomodaran. ¿Y por qué no pagaste a tiempo?, añadió, como si no tuviera derecho a un error. Porque tuve que llevar a Matías al dentista. Se le infectó una muela y... Siempre hay una excusa contigo, ¿eh? ¿Perdón? Desde que te separaste solo traes problemas, espetó. Nos dejaste a todos en ridículo el otro día, apareciendo sin avisar en Navidad con tus niños, como si esto fuera un refugio. Es mi casa de infancia, dije, sintiendo cómo me ardían los oídos. Y ustedes son los abuelos de mis hijos. Nosotros no tenemos por qué hacer de niñera, interrumpió mi madre desde el otro auricular. Y no queremos que Alma y Matías se acostumbren a venir cuando quieran. Esto no es un hotel. A ver si lo entiendes. Corté la llamada sin decir una palabra más. Me senté en el borde de la cama y me pasé las manos por el rostro. No sabía si quería llorar o gritar. ¿Cómo puede alguien dar tanto, durante tantos años, y seguir siendo tratado como un intruso? No les debía nada. Pero aún así, me culpaban de todo. Empecé a repasar mentalmente todas las veces que había hecho lo imposible por esa familia. Cuando le presté a Jacob el dinero para sacar a su mujer del hospital porque él no tenía efectivo. Cuando le di a mamá mis ahorros para arreglar el coche, aunque eso significara no llevar a los niños de vacaciones. Cuando me ofrecía cuidar a mi abuela 2 semanas seguidas para que ellos pudieran irse de viaje con sus amigos. Nunca pedí nada a cambio. Solo una palabra. Un gracias. Un gesto de que me veían. En vez de eso, recibía reproches y puertas cerradas. Aquella noche, abrí una hoja en blanco en el ordenador. Empecé a escribir una lista. No de cosas que había hecho, sino de cosas que ya no haría. No lo sabía aún, pero ese sería el primer paso hacia algo que nunca me había permitido, poner límites. La llamada de mi padre me siguió durante toda la semana como una sombra. No pude dormir bien. Cada vez que me recostaba, escuchaba en mi cabeza su tono de desprecio, siempre hay una excusa contigo, ¿eh? Como si fuera un niño incapaz, como si no hubiera sostenido a esa familia en silencio durante años. Pero el colmo llegó cuando me llamó el propio casero. Hola, Marco. Solo quería confirmar si vas a pagar el alquiler este mes. Tu padre me dijo que estabas teniendo problemas económicos graves. Problemas económicos graves. Así que no solo no se preocuparon, sino que además me humillaron con extraños. Mi padre había hablado con el casero no para defenderme, sino para dejar en claro que si yo fallaba, no era por una emergencia, sino porque era un desastre. Eso encendió una mecha que venía acumulando fuego desde hacía demasiado tiempo. El domingo por la tarde decidí ir. No les avisé. Si ellos podían cerrarme la puerta sin previo aviso en Navidad,
yo podía aparecer sin pedir permiso. Los niños se quedaron con una vecina. Yo iba solo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Escuché las voces de siempre, mi madre en la cocina, mi padre en el sofá y, como no, la risa de Jacob, mi hermano menor, que jamás trabajó más de 2 meses seguidos sin necesitar un descanso espiritual. Toqué la puerta con los nudillos, como si aún necesitara su permiso para entrar en la casa donde crecí. Mi madre apareció con el delantal sucio de salsa y me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Y ahora qué? Fue lo único que dijo. Entré sin responder. Me paré en el centro del salón. Vamos a hablar, dije. Jacob dejó de reír. Mi padre bajó el volumen del televisor con lentitud. La tensión en la habitación era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. ¿Sobre qué?, preguntó Jacob, con esa sonrisa que siempre utilizaba cuando se creía intocable. Sobre que se terminó, respondí. Sobre que no les debo más nada. Mi padre resopló, molesto. ¿Otra vez con eso? No estás bien, Marco. Siempre con ese complejo de víctima. ¿Víctima?, interrumpí. Víctima es alguien que vive de los demás, que manipula, que hace sentir culpable al único que se ha partido el lomo por todos ustedes. Nadie te obligó a hacerlo, dijo mi madre, cruzando los brazos. Si diste, fue porque querías. Sí, di porque pensé que era lo correcto. Pero ustedes confundieron generosidad con obligación. Y luego con desprecio. Me giré hacia Jacob. Tú me llamaste perdedor, ¿no? Este lugar no es para perdedores. ¿Y tú qué eres? ¿Un ganador porque vives a costa de tus hijos y de los demás? Jacob se levantó de golpe, ofendido. No te voy a permitir. ¿No me vas a permitir qué? Grité, por primera vez levantando la voz. ¿Decirte en la cara que sos un mantenido? ¿Que ni para la leche de tus hijos pones, pero tenés tiempo para jugar al póker online y cambiar de celular cada 6 meses? Basta, exclamó mi madre. No, basta ustedes, repliqué. Yo ya no soy el salvador de esta familia. No voy a pagar más cuentas. No voy a ser más el bufón de su circo. Se terminó. Mi padre me miró con una furia muda. Nosotros te criamos, Marco. Nos debes respeto. ¿Respeto? Reí sin ganas. ¿Como el que ustedes me tienen a mí? ¿Ese que se expresa cerrándome la puerta en la cara el día de Navidad? ¿Ese que se muestra al hablar mal de mí con el casero? ¿Ese respeto? Nadie habló. El silencio era brutal. Jacob bajó la mirada. Por primera vez en años, se quedó sin respuesta. Y entonces ocurrió lo más inesperado. Desde el pasillo, apareció alguien que no había visto en meses, mi hermana mayor, Lucía. Se había distanciado de todos hacía un tiempo, pero nadie sabía bien por qué. Por fin alguien dice la verdad, dijo con voz tranquila, como si llevara años esperando ese momento. Pensé que nunca ibas a despertar, Marco. Mi madre se giró hacia ella. Tú cállate, Lucía. No sabes todo lo que hemos. Sí, mamá. Sí sé. Por eso me alejé. Porque ustedes no entienden lo que es el amor. Solo saben pedir, exigir, culpar. Pero nunca mirar sus propios errores. Mi padre se puso de pie. Esto es una traición. No, dije mientras me dirigía hacia la puerta. Esto es liberación. Me detuve en el marco de la entrada. Esta fue la última vez. No esperen más ayuda, ni dinero, ni explicaciones. Y si alguna vez quieren volver a verme, empiecen por una disculpa. Hasta entonces, buena suerte limpiando la nieve solos. Salí y no miré atrás. Por primera vez, no con tristeza, sino con una dignidad recuperada. El fuego ardía en mi pecho. No era rabia. Era fuerza. Durante los días siguientes, nadie me llamó. Ningún mensaje. Ninguna excusa. Ni siquiera una crítica.
El grupo familiar que alguna vez vibraba con quejas, favores y reclamos estaba ahora más mudo que una catedral abandonada. Y yo, por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas. Esa noche, después de la confrontación, regresé a casa con las manos frías y el corazón hirviendo. Encontré a Alma dormida en el sofá, abrazada a su peluche de conejo, y a Matías leyendo su cómic favorito, esperándome con una taza de chocolate frío. ¿Estás bien, papá?, preguntó. Me arrodillé junto a él y asentí. Estoy mejor que nunca, hijo. Apagué el teléfono. No por enojo, sino por sanidad. Apagué también esa vocecita interna que por años me decía: tenés que ayudarles, no los hagas quedar mal, algún día lo agradecerán. Porque no lo hicieron. Y porque ya no importaba. El lunes siguiente empecé a buscar trabajo nuevo. Llamé a un viejo amigo del instituto que ahora tenía un pequeño taller mecánico. Me recibió con los brazos abiertos. ¿Todavía sabes ajustar un carburador?, preguntó, riendo. Y preparar mate mientras lo hago, respondí. Esa fue la primera conversación sincera que tuve en semanas. Pasé las siguientes semanas trabajando duro, pero con otro tipo de cansancio. No el de la culpa, sino el del esfuerzo que vale la pena. Me inscribí en un curso nocturno para actualizar mis conocimientos. Volví a correr por las mañanas. Incluso comencé a leer nuevamente, algo que no hacía desde que nacieron los chicos. Y con cada día que pasaba, el peso en mi pecho se hacía más liviano. Pero como siempre ocurre con quienes no aceptan un no como respuesta, el intento de contraataque no tardó en llegar. Primero fue un mensaje de Jacob. Deja de hacerte la víctima. La familia no se abandona por una pelea tonta. Lo ignoré. Luego un audio de mi madre. Tu padre no está bien de salud, ¿de verdad vas a dejarlo así? Ni una palabra sobre lo que me hicieron. Solo manipulación disfrazada de preocupación. Pero lo que más me sorprendió fue un correo que recibí de Lucía. Te admiro, Marco. Por fin alguien rompió la rueda. Yo no fui tan valiente. Solo escapé. Vos te plantaste. No sabes cuánto bien le va a hacer eso a tus hijos. Te lo digo como hermana, y como madre también. Ese mensaje me hizo llorar. No de tristeza. De alivio. Un sábado por la mañana, mientras barría hojas del patio, vi a Alma bailar con la escoba como si fuera una varita mágica. Matías jugaba a ser chef con tierra y piedras. Me detuve a mirarles y supe que ese momento, era la familia real. Lo que nunca debía doler. Esa noche, hicimos pizza casera. Alma decoró la suya con rodajas de tomate en forma de corazón. Matías puso tanta mozzarella que parecía una manta. Cuando serví los platos, Alma levantó su rebanada y dijo: brindemos. ¿Por qué?, pregunté, sonriendo. Por ti, papá. Porque ya no dejas que nadie te trate mal. Brindamos con gaseosa barata y risas auténticas. Y esa Navidad, aunque fuera enero, llegó para nosotros como nunca antes. A veces uno piensa que la familia es una obligación eterna. Que hay que soportar todo con tal de no romper el lazo. Pero lo que aprendí este año es que el amor no se mide por la cantidad de veces que callas o por cuántas cuentas pagas. Se mide por el respeto. Y yo ya no tenía el de ellos. No sé cuándo dejé de ser un hijo y me convertí en una billetera con patas. Tal vez fue cuando cubrí la primera deuda de Jacob, o cuando mi madre me dijo que no hiciera escena por no haber sido invitado al cumpleaños de mi padre. O quizás fue cuando me acostumbré a decir sí por miedo a quedarme solo. Pero ese miedo ya no vive conmigo. Hoy, meses después de aquella Navidad en la que mi madre cerró la ventana en mi cara, tengo menos contactos en mi teléfono, pero más paz. Tengo menos compromisos, pero más tiempo real con mis hijos. Y tengo menos culpa, pero más fuerza. Lucía me escribe cada tanto. Me cuenta que está en terapia, que también está aprendiendo a poner límites. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Nos criaron para servir, no para ser felices. Pero vos rompiste eso. Y eso también es un legado. No sé si mis padres alguna vez entenderán lo que hicieron.
Tal vez seguirán creyendo que fui un ingrato, un traidor. Está bien. Que crean lo que necesiten para dormir tranquilos. Yo, en cambio, duermo bien porque sé que mis hijos jamás verán en mí a un hombre que se deja pisotear por nadie. Ni siquiera por su propia sangre. No quiero volver a la casa donde crecí. No quiero volver a justificar lo injustificable. Pero si alguna vez me los cruzo, sé lo que diré, con calma, sin rabia. No fue por odio. Fue por dignidad. Y con eso me basta. Porque esta historia no termina con reconciliación ni con abrazos fingidos. Termina con libertad. La mía.